Pues muy buenas tardes a todos los espectadores de este seminario. Me gustaría darles la cordial bienvenida a todos los asistentes que vamos a estar en este seminario, junto con nuestra ponente, que va a ser la doctora Anaí Martínez. Nos va a presentar el tema titulado de productos naturales microbianos, de la genómica a la metabolómica. Me gustaría comentar brevemente la trayectoria de la doctora Anaí Martínez. Ella es egresada del CIMBESTAB de la unidad Zacatenco, a cargo del doctor Cotera de la unidad de biotecnología y bioingeniería, y aparte ha estado realizando estudios de posgrado en la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, pues me gustaría darle la más cálida bienvenida a la doctora Anaí Martínez. Y bueno, pues el micrófono Gracias. es todo suyo y este espacio pues está abierto a usted. Entonces, pues adelante. Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Solaria Biodata. Muchas gracias por la invitación a Luis, a Roberto, pues que nos conocemos de hace tiempo ahí en Simvestab, a Luis y a Roberto por algunos cursos que también he tomado con ellos. Y bueno, pues esta invitación surgió a raíz de una colaboración técnica que tuvimos con el maestro Luis para el artículo que tenemos poquito de haber publicado a raíz de los trabajos de postdoc ahí que me encuentro haciendo en la Facultad de Química. Y pues bueno, voy a presentar eh, el trabajo. Permítanme. Pues para hablar del tema que tiene se ve ahí mi presentación. Luis. Sí, Anaí, Sí, se ve sí. tu presentación. Ok. Ya. Bueno. Ok, sí, como comentaba Luis, el título de esta ponencia es Productos Naturales Microbianos de la Genómica a la Metabolómica. La he titulado de esta manera porque en el laboratorio 125 del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química en la UNAM se lleva a cabo investigación en descubrimiento de nuevos productos naturales provenientes de microorganismos. Se hacen estudios metabolómicos de cultivos de estos microorganismos. Y bueno, recientemente mi incursión en ese laboratorio ha llevado a conocer un poco de la genómica de estos organismos. Y pues para entrar en materia, vamos a hablar de lo que son los productos naturales. De una forma global o muy general, pues los productos naturales son todas aquellas sustancias que puede producir cualquier organismo. Pero, pues, para entrar en materia con nuestro trabajo, vamos a definir a los productos naturales como aquellos productos del metabolismo secundario de los organismos, tanto plantas, animales como microorganismos. Entonces, estos metabolitos secundarios pueden provenir de cualquier parte de plantas. Por ejemplo, en este caso les presento esta molécula que es un diterpeno, es el taxol o conocido comercialmente como paclitaxel. Este compuesto es utilizado en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer en quimioterapia y fue obtenido originalmente de la corteza de árboles de la especie Taxus. En México tenemos un representante que es Taxus globosa o tejo mexicano. Actualmente este metabolito se obtiene por cultivo celular y semisíntesis. Otra molécula muy compleja que probablemente muchos de ustedes desconozcan es esta que tenemos aquí. Bueno, está un poco muy grande, no se puede ver con mucha claridad, pero esta molécula fue obtenida de la saliva del monstruo de Gila. ¿Y qué creen? Pues se utiliza para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, pues también de algunos animales podemos obtener sustancias bioactivas de interés para la farmacéutica. Algunos venenos también se conocen de insectos.
Y pues aquí pues está como la estrella de los productos naturales microbianos, ¿no? Esta es Penicillium notatum, del cual se obtuvo la famosa penicilina, que creo que pues no hay ser humano en el mundo que no haya utilizado este antibiótico o derivados de los mismos. Entonces, este fue obtenido de este hongo del género Penicillium. Así bien, hay en la historia de la farmacognosia diferentes y diversos productos naturales que se han obtenido de diferentes fuentes. Y en esta línea de tiempo les presento cómo, en qué año algunos han sido aprobados por la FDA para utilizarse en la farmacéutica, ¿no? Destacan, claro, aquellos clasificados dentro de antibióticos, en su mayoría antibióticos, algunos anticancerígenos, obtenidos tanto de microorganismos como de plantas, como aquí destaca el paclitaxel, la vincristina, la vinblastina, que son de plantas, y algunos, por ejemplo, las estatinas, que también han sido utilizadas, perdón, obtenidas de microorganismos, por ejemplo, la lovastatina. Estas estatinas se utilizan en el tratamiento de colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, aquí en México, pues hay mucha gente que utiliza este medicamento, ¿no? La lovastatina o la pravastatina. Entonces, estos medicamentos aprobados por la FDA, en su gran mayoría, son productos naturales obtenidos tanto de plantas como microorganismos o derivados de los mismos. Les presento algunos más específicamente. Dos antibióticos muy utilizados por todos o alguna vez en nuestra vida también por nosotros, la streptomicina y la actinomicina, que fueron obtenidos de diferentes especies del género Streptomyces, ¿no? Esta bacteria, y pues son bastante comercializados a nivel internacional. Aquí está la molécula de la lovastatina, que ahorita les estaba hablando de ella, que pues se utiliza para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Otros compuestos como la grisofulvina fue obtenida del género o de especies del género Penicillium, y esta es utilizada como un antifúngico para el tratamiento de micosis en piel, en cabello y en uñas. El ácido micofenólico, este compuesto es utilizado en la medicina de trasplantes porque es un inmunosupresor. Este compuesto aquí fue obtenido de una especie del género Penicillium. Y por acá una estrellita en lo que es el tratamiento de la quimioterapia, la doxorubicina, muy utilizada en estos tratamientos para diferentes tipos de cáncer, pues ha sido obtenida de diversas especies del género Streptomyces. Ya sea que estos productos naturales se puedan obtener de un microorganismo y llevar a un punto final para generar un fármaco, o que la tecnología de semisíntesis utilice sus núcleos para posteriormente sintetizar nuevos compuestos, pues es lo que da pie al interés de investigar estos compuestos. ¿Cómo nosotros podemos obtener productos naturales de origen microbiano? Algunas de las estrategias que les voy a platicar aquí, de lo que nosotros hacemos en el laboratorio de productos naturales en el departamento de farmacia, pues también se utilizan un poco para la obtención de productos naturales a partir de plantas. No está peleada una estrategia con otra. Hay estrategias convencionales que se han utilizado a lo largo de varios años y hay otras estrategias novedosas. Yo voy a plantear aquí, bueno, voy a platicar de las dos que nosotros, de los dos acercamientos que tenemos en el laboratorio. Entonces, pues la obtención tradicional de estos productos naturales se lleva a cabo en varios pasos, ¿no? Es un tren de trabajo bastante laborioso, no complejo, pero sí tiene pues sus puntos críticos, por así decirlo. Primero que nada, pues, perdón,
La obtención de los microorganismos. ¿De dónde nosotros obtenemos microorganismos? Aquí les puse un ejemplo de eh, una región acuática, pero pueden ser de diferentes regiones. Nosotros trabajamos con microorganismos, ya sea hongos o bacterias, aislados de la península de Yucatán, de cenotes de la península de Yucatán, de regiones biodiversas y un poco extremas o no tan comunes como Cuatro Ciénegas en Coahuila. Los cuerpos de agua que hay en esos lugares, pues se han estudiado por su gran diversidad y a partir de ahí también se han aislado microorganismos con los que se trabajan en el laboratorio. También muy recientemente se está trabajando con microorganismos de cuevas o de zonas cavernosas con cierta humedad de la zona de Nuevo León. Entonces, también tenemos microorganismos que se han aislado de regiones costeras de la República Mexicana, tanto del norte del país, en la península de Baja California, como en el sureste del país, o por ejemplo, como en la bahía de Acapulco. Entonces, estos microorganismos, una vez que se aíslan en el laboratorio, pues se tienen que caracterizar y la caracterización que se realiza, pues es una caracterización que muchos llevamos a cabo en los laboratorios de microbiología, que es caracterización morfológica y también combinada con la identificación molecular para poder asignar especie, género, especie, familia a estos microorganismos aislados. Una vez que ya se tiene eso, pues se procede al cultivo de estos microorganismos, ¿no? Ya son con cultivos axénicos. Estos, ya sea hongos o bacterias, se pueden cultivar en medios sólidos o en medios líquidos. Aquí el trabajo es también bastante amplio, ya que se puede trabajar con diferentes tipos de medios de cultivo, con diferentes condiciones de cultivo. ¿A qué le llamo diferentes condiciones de cultivo? Bueno, que pueden ser condiciones de diferentes cambios de nutrientes, porcentajes de salinidad, estrés por luz, oscuridad, por humedad, por cambios de temperatura, ya sea en medio sólido convencionalmente para los hongos y en medio líquido para las bacterias. Pueden ser de forma agitada o de forma estática. Entonces, la combinación de estas condiciones de cultivo también nos va a permitir poder tener una diversidad de metabolitos producidos por estos microorganismos. La caracterización química de los productos obtenidos de la fermentación de estos microorganismos, pues también tiene diferentes puntos importantes. La primera es la extracción orgánica con diferentes tipos de solventes. Aquí, pues el solvente que vayamos a utilizar va a definir qué tipos de metabolitos vamos a nosotros poder extraer de esos cultivos. Y pues toda la parte de análisis instrumental, ¿no? Toda la parte metabolómica que se realiza por HPLC, por cromatografía espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear. ¿Para qué? Pues con la finalidad de que aquellos metabolitos que nosotros pudimos extraer podamos a caracterizarlos y conocer sus estructuras, y una vez conociendo la estructura, sabremos si es un compuesto ya reportado, un compuesto novedoso o un compuesto que puede dar origen a posteriores estudios. Para saber si estos metabolitos pueden ser de interés para la farma o para la agroindustria, pues también se hacen análisis microbiológicos, ¿no? Análisis biológicos con ensayos antimicrobianos. Se prueban con diferentes bacterias generalmente resistentes a antibióticos. Ahorita estamos haciendo algunas pruebas con bacterias resistentes a antibióticos, que algunas de ellas han sido donadas de algunos hospitales provenientes de pacientes. Y también se hacen estudios de citotoxicidad con algunas líneas celulares sanas y líneas celulares cancerosas. Entonces, todo este tren de trabajo nos va a permitir
obtener productos naturales de origen microbiano y caracterizarlos para conocer sus capacidades bioactivas, ¿no? Saber si estos tienen un futuro, como los que ya mencioné anteriormente, si puedan tener un futuro para la farmacéutica o para la agroindustria. El otro acercamiento que se está llevando a cabo en el laboratorio, pues para conocer los metabolitos de los microorganismos que son objeto de estudio, pues es la minería genómica. La minería genómica implica el conocimiento de los genomas de los microorganismos para posteriormente, con el análisis bioinformático adecuado, conocer los grupos de genes biosintéticos que contienen el genoma de este microorganismo. Estos grupos de genes biosintéticos, como su nombre lo describe, pues van a ser parte de unas rutas de biosíntesis de diversas moléculas. El estudio y el conocimiento de estos grupos de genes biosintéticos nos van a permitir predecir estructuras. Entonces podemos nosotros, sin conocer previamente qué está produciendo nuestro microorganismo, podemos predecir mediante el análisis de estos grupos de genes qué tipos de estructuras se están produciendo, por una parte. Por otra parte, nosotros también, a lo mejor discernir de aquellos productos que probablemente ya estén reportados, que en algunos microorganismos muy bien caracterizados, y otros grupos de genes que probablemente no hagan clic o no hagan match con bases de datos, pero que puedan estar generando estructuras interesantes por el origen de las enzimas que participan en esa ruta, pues pueden ser extraídos del genoma de los microorganismos y pueden ser introducidos a otros microorganismos para generar lo que se conoce como la expresión heteróloga. Y esto también nos va a ayudar a que, si nosotros queremos hacer estudios metabólicos de esos compuestos, pues que ya este estudio sea más dirigido a solamente aquellos que a nosotros nos interesan y que se han expresado en estos organismos heterólogos, para finalmente poder nosotros obtener un nuevo producto natural de origen microbiano. Entonces, esto pues ha sido parte de lo que se ha trabajado en el laboratorio. En esta diapositiva yo les presento pues el antecedente directo del cual partimos para continuar con el trabajo que yo realizo. Este antecedente data de 2017, producto de una tesis doctoral de un alumno de ahí del Laboratorio de Productos Naturales. Estudiaron este microorganismo, que es del género Aspergillus, con clave 27854. Este es su clave de registro en, en la UNAM. Ay, perdón, se me fue la palabra. En la colección, de microorganismos que tiene la UNAM. Entonces, este Aspergillus se cultivó en un medio de cultivo y se pudieron obtener una serie de compuestos denominados dioxomorfolinas. Estas dioxomorfolinas se estudiaron, se hicieron diversos estudios biológicos y se encontró que tienen la capacidad de inhibir a la glicoproteína P. Esta glicoproteína en las células funciona como una bomba de transferencia de sustancias. Entonces, pues depende de lo que la célula esté necesitando, pues va a transportar hacia adentro o va a rechazar. Sin embargo, pues se ha encontrado que en diferentes tipos de cáncer esta glicoproteína está sobreexpresada, lo que genera que todo el tiempo esté expulsando cualquier fármaco, en este caso, y entonces estos fármacos no puedan generar su función. Se hicieron ensayos de estos compuestos con células resistentes a doxorubicina y células no resistentes. Y bueno, se encontró que 3 de esos compuestos aislados de este hongo tienen la capacidad de inhibir esta glicoproteína. Entonces se pudo observar una
reducción en el porcentaje de viabilidad celular al ser expuestas estas células resistentes, por ejemplo, a doxorubicina, con estos 3 compuestos. Entonces, aunque estos compuestos no presentaron una actividad citotóxica anticancerígena per se, pues sí pueden funcionar como en un conjunto, en una quimioterapia conjunta para aquellos cánceres que han sido ya que han generado ya resistencia a doxorubicina. Entonces, pues el medicamento puede funcionar ya en esas células o en esos cánceres que tienen esa resistencia. Entonces, pues ese fue el origen del trabajo de postdoctorado que estoy realizando. Y aquí les presento pues lo que recientemente se publicó apenitas a principios de mes como producto del año y medio de postdoc que vamos realizando, en donde pues nos dimos a la tarea de obtener la secuencia genómica de este microorganismo. Se utilizó tecnología de Pacific Bioscience, es secuenciación de tercera generación, secuenciación de molécula única, y a raíz del análisis y el ensamble del genoma de este microorganismo, se pudieron predecir los genes biosintéticos que componen a todo el genoma de Aspergillus 27854. A la par, se realizaron estudios químicos pues, para conocer en diferentes condiciones de cultivo cómo qué estábamos obteniendo diferente a lo que ya se había obtenido anteriormente. Y pues de eso también quiero platicarles qué sucedió con esos resultados. Pues resulta que este es el primer hongo marino secuenciado en México. Entonces, a raíz también del estudio del análisis del genoma con algunos genes marcadores para la identificación de microorganismos, se pudo establecer que Aspergillus es una nueva especie, bueno, presuntamente una nueva especie, ya que pues no tiene similitud elevada con algún otro microorganismo del género Aspergillus reportados en bases de datos. Está muy cercanamente relacionado, taxonómicamente relacionado con Aspergillus terreus, que pues es importante mencionarlo porque hicimos una comparación de algunos clústeres biosintéticos con Aspergillus terreus, y el total del genoma de este microorganismo es cerca de 71 megabases. Se pudieron predecir un poco más de 10.822 genes y el 75% de ellos se encontró que tienen alguna función biológica. Y en esta tabla, pues nosotros podemos observar que la mayoría de esas funciones biológicas pertenecen a actividades catalíticas y de transporte. Y la mayoría están clasificados dentro de los procesos metabólicos. Entonces, pues esto nos habla de qué tan bioactivos podría tener una relación con qué tan bioactivos puede ser este microorganismo. Entonces, una vez que nosotros estudiamos el genoma, pues nuestro interés era conocer cuáles eran los grupos de genes biosintéticos, ¿no? Para generar productos naturales microbianos. Gracias a bases de datos y análisis bioinformáticos que también tuvimos la tarea de hacer, pues pudimos clasificar de los 67 grupos de genes biosintéticos encontrados en Aspergillus 27854, la mayoría, un poco más del 50%, están clasificados dentro de sintasas de péptidos no ribosomales o similares a ellas y de sintasas de tipo policétidos tipo 1. Entonces, ¿pero qué son esas enzimas o cómo trabajan, cómo funcionan, cuál es su característica? Pues aquí yo les presento un reporte del 2018, pues solamente para ejemplificar cómo es que cuáles son las características que tienen estas enzimas y por qué pues son importantes.
pues aquí vemos algunas enzimas que producen diversas moléculas y en este esquema podemos ver que al principio estas enzimas son enzimas modulares, tienen más de un módulo que les va a permitir llevar a cabo su función final, que es la generación de ciertos tipos de moléculas. Estas tres tienen en su característica que son híbridas tanto de sintasas de péptidos no ribosomales como sintasas de policétidos. Entonces, esas estructuras que están aquí, que son antibióticos, tienen origen biogenético de ambos grupos. Y aquí nos describe cómo es que cada uno de los componentes de esta molécula final se va uniendo paso a paso para al final generar la molécula. Entonces, el conocer la actividad de estas enzimas y saber cómo están constituidas y cómo funcionan, pues nos va a permitir a nosotros que no solo saber que sí tiene el 50% de sintasas de péptidos no ribosomales y sintasas de policétidos, sino que vamos a poder, con el conocimiento de las mismas, predecir qué tipos de estructuras se están pudiendo generar. De esta forma, dentro de los 67 grupos de genes biosintéticos que se encontraron, algunos estaban ya reportados para algunas especies del género Aspergillus y algunas especies del género Fusarium. Curiosamente, pues aquí, una vez que nosotros analizamos cada uno de estos grupos de genes biosintéticos y nos fuimos a ver los resultados de los análisis de espectrometría de masas, pues para comprobar cuáles de estos compuestos sí estaban presentes en las condiciones de cultivo que nosotros habíamos establecido, pues nos encontramos con que efectivamente el el clúster biosintético que tiene una similitud con Aspergillus terrus del 75% para producir asperfenamato. Este es un antibiótico de origen peptídico no ribosomal, pues nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente nosotros no habíamos analizado, no lo habíamos aislado, pero que estaba presente este compuesto. Este es el ion característico o huella por espectrometría de masas del asperfenamato. Pero bueno, obviamente no nos quedamos solamente con que, pues sí estaba el ion presente, sino que gracias a estudios previos de un alumno de doctorado, el maestro Carlos Fajardo, que había aislado de otro hongo también del género Aspergillus, el asperfenamato, pues comparamos con todos sus resultados. Comparamos perfiles en HPLC, tanto tiempos de retención como perfiles de UV. Comparamos obviamente la espectrometría de masas, los patrones de fragmentación y llegamos a la conclusión que sí, efectivamente, nuestro hongo también está produciendo este compuesto. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos combinar la parte genómica o los análisis de genómicos con la parte química, la parte metabolómica. Así bien, dado esta lista que les acabo de presentar de posibles clústeres biosintéticos presentes en el genoma de nuestro organismo, ¿cuáles son los otros posibles compuestos que puede estar produciendo nuestro hongo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el ácido clavárico. Este es un tritepenoide y tiene la capacidad, o se ha descrito que tiene la capacidad de inhibir algunas proteínas esenciales en la actividad de oncogenes mediadores de tumores. Entonces, este compuesto fue aislado también de especies del género Aspergillus. La monascorubrina es un antibiótico y también la terrequinona A. Esta ha sido caracterizada
y muy bien estudiada como un potente anticancerígeno aislado del género Aspergillus, específicamente de la especie Aspergillus tertius. Entonces, dado que Aspergillus tertius está taxonómicamente relacionado con nuestro hongo, no es de extrañarse que en alguna condición de cultivo, no en las condiciones que nosotros estudiamos, no lo hemos podido aislar, pero que nuestro hongo también sea capaz de producirlo. Entonces, pues esto pues nos da una idea de de la capacidad metabólica que tiene nuestro microorganismo, ¿no? Hay 67 genes biosintéticos que en su mayoría no han tenido un hit con compuestos ya reportados, y entonces todos esos clústeres biosintéticos pueden, en diferentes condiciones de cultivo o expresados heterólogamente, pueden dar pie a la generación de nuevas sustancias. Otro de los objetivos de este trabajo fue, o tal vez el principal objetivo inicialmente de este trabajo fue conocer. ¿Conocer qué? Conocer la ruta de biosíntesis de los compuestos de los que ya les hablé, que tuvieron actividad para inhibir la glicoproteína P, las dioxomorfolinas, ¿no? Ya se sabía cuáles compuestos estaba produciendo este hongo, y el objetivo pues era conocer la ruta de biosíntesis, ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de que tal vez en algún momento, si estos compuestos no fueron tan activos para algunos tipos de líneas celulares, pues si puedan sufrir, ya conociendo la ruta de biosíntesis, pues trabajar en la parte de ingeniería genética y hacer modificaciones, ¿no? A esa ruta o precisamente a los mismos compuestos, pues para tener nuevos fármacos. Entonces, la ruta de biosíntesis que nosotros estamos planteando para estos compuestos está descrita dentro de un grupo de genes que fueron comparados con otros grupos de genes biosintéticos de compuestos que tienen un núcleo similar a los que nosotros tenemos, bueno, a los que produce este organismo. Entonces, con base en la similitud de estructuras, con base en la comparación de secuencias, en la comparación de las proteínas, de los dominios catalíticos o de los sitios activos de estas enzimas, es que nosotros proponemos esta ruta de biosíntesis para la formación de las dioxomorfolinas en Aspergillus 27854. Iniciando aquí con la condensación de triptofano y fenilacetato, gracias a la enzima sintasa de péptidos no ribosomales, que en este caso tiene 2 módulos nada más. Tiene 2 módulos de adenilación y de condensación para unir estas dos moléculas en un precursor inicial. Entonces, posteriormente, una serie de reacciones de prenilación, de rupturas no enzimáticas, de hidroxilaciones y diversas modificaciones, pues pudimos establecer la ruta de biosíntesis para los compuestos ya conocidos en este organismo. Así bien, el segundo reto fue también conocer la ruta de biosíntesis de otra molécula, que esta molécula también fue reportada a raíz de este trabajo de doctorado del alumno Aparicio Cuevas. Este trabajo fue reportado en 2019 y reportaron un pentapéptido cíclico. Entonces, este pentapéptido cíclico tiene cierta similitud con otro compuesto que es la sansalbamida, ¿no? Esta molécula tiene actividad importante ante adenocarcinoma de páncreas. Entonces, conocer también la biosíntesis de esta molécula, pues nos va a servir igual para poder hacer algunas modificaciones y pues nosotros en un futuro, si se quiere entrar a la parte de ingeniería genética, que pues
sería lo ideal, pues poder hacer modificaciones a este tipo de moléculas. También participa en esta biosíntesis una sintasa de péptidos no ribosomales, pero que en este caso está compuesta por 5 módulos. Cada uno de los módulos participa en la unión de un aminoácido para al final a generar el pentapéptido cíclico. Entonces, este trabajo, pues la verdad que yo quedé muy satisfecha con todo el trabajo que se realizó. Obviamente, mucho de la parte química, pues también fue gracias al apoyo de todos los compañeros del laboratorio 125, del doctor Mario Figueroa, que es mi director de proyecto. Entonces, pues este trabajo me pareció, bueno, yo quedo muy satisfecha con la producción de este trabajo. De manera paralela, se hicieron algunos estudios de redes moleculares. ¿Qué son las redes moleculares? Aquí pues podemos ver este diagrama que parecieran algunos arbolitos. En realidad, cada una de estas esferas o nodos representa un ion en un espectro de masas. Entonces, estos iones están unidos porque comparten cierta similitud entre ellos. En cada uno de estos grupos de nodos está representado o está diferenciado por diferentes tipos de familias. Este tipo de análisis se realiza en plataformas de uso libre que cualquiera puede consultar y cualquiera puede utilizar. Entonces están alimentadas, es una base de datos también que está alimentada de trabajos realizados a nivel internacional, y eso ha permitido pues que los compuestos que se pueden identificar dentro de estas redes eh, estén clasificados en diferentes familias. Entonces, nosotros de los compuestos que ya se habían identificado en este hongo, pues se anotaron en esta red molecular para que estuviera dispuesta, sí, estuviera libre para quienes quieran consultar esa información, y que si en algún momento sus microorganismos están produciendo esos compuestos que ellos no han caracterizado por espectrometría de masas y demás, pues los puedan anotar ya automáticamente por medio de este software. Entonces nosotros anotamos manualmente algunos compuestos, y otros como el asperfenamato, que es un compuesto muy estudiado, automáticamente la base de datos nos dijo: aquí en tus muestras tienes el ion del asperfenamato. Entonces, pues sí, como ustedes vieron, ya con nosotros comprobamos que sí lo tenemos. También nos dijo: aquí en tus muestras hay la butirolactona 2. La butirolactona 2 tiene actividad antibiótica ante algunas especies de pseudomonas y de botrytis. Entonces, esa también está muy estudiada y reportada también para diferentes especies del género Aspergillus, pero nosotros en nuestras condiciones de cultivo no la habíamos observado. Ya se había reportado también para este hongo en los trabajos de Aparicio Cuevas 2019, pero nosotros no la habíamos observado. Nos fuimos a buscarla y efectivamente estaba presente en los análisis de masas. Igualmente, otro compuesto que nosotros no habíamos observado es un derivado de la butirolactona 2, pero en este caso está metilada. Entonces nos fuimos a buscar y pudimos aislarla, caracterizarla, y efectivamente por resonancia magnética nuclear pudimos darnos cuenta que sí la tenemos presente. Entonces, otro de los clústeres que nos llamó la atención fue aquí en el de la caletacina. Había un nodo particularmente que tenía gran presencia de condiciones de cultivo nuevas, diferentes a las que se habían estudiado antes en 2017-2019, y por medio de análisis de resonancia magnética pudimos establecer que era una nueva molécula. La única diferencia es que en este caso, en lugar de tener una valina en esta posición, tiene una alanina, que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí les muestro de forma muy breve un espectro de masas
Este es un espectro de un extracto completo con 3 diferentes condiciones de cultivo. Y probablemente aquí no se vea gran diferencia en los espectros, pero ya analizándolos muy específicamente, pues nosotros pudimos encontrar 2 nuevos compuestos que no habían sido caracterizados en este organismo. Y pues uno de ellos es la caletacina B, que como les comenté, la diferencia está en esta zona de la molécula, que hay una alanina en lugar de una valina. Con los estudios de resonancia magnética nuclear, el espectro de hidrógeno y el espectro de carbono nos permiten identificar cuáles son los hidrógenos que componen a esta molécula y cuáles son los carbonos que la constituyen también. Algunos otros estudios bidimensionales en resonancia magnética pues nos permiten saber cómo están relacionados los hidrógenos, cada uno de ellos, con los carbonos correspondientes. De la misma forma, aquí pues les pongo los colores en cada uno de los componentes de la molécula, ya que este espectro de Cauchy de 2 dimensiones nos relaciona, están en color cada uno de los componentes de cada región. Digo, esto es complejo, se estudia muy detalladamente, pero pues les pongo aquí un ejemplo de cómo nosotros utilizamos los resultados de resonancia magnética nuclear para establecer la estructura y la conformación de la molécula. Finalmente, aquí, de forma general, el análisis de HMBC nos permite relacionar cada protón, cada hidrógeno con su carbono o con cada carbono de los hidrógenos a 2 o 3 enlaces de distancia de entre cada componente. Entonces, es así como se va armando la molécula y ya se puede saber que efectivamente cuáles son los componentes de la misma. Y por último, pues este es el segundo compuesto que se pudo aislar y caracterizar gracias a las redes moleculares que nosotros no habíamos observado anteriormente, pero por la red molecular pudimos ver la presencia. Nos fuimos a la separación de este compuesto. Es un derivado de la butirolactona 2, perdón, pero en este caso está metilada en la posición 3. Y bueno, este es el espectro de resonancia de protón. Con este fue suficiente para identificar que efectivamente era la molécula y obviamente con su huella de espectrometría de masas. Y pues creo que con esto les doy un panorama general de lo que es el trabajo que realizamos en el Laboratorio de Productos Naturales del Departamento de Farmacología. Aquí les presento a algunos compañeros que tomé infraganti el día de ayer, que están haciendo pues precisamente aquí un alumno de servicio social, Braulio, está trabajando con extractos de unos hongos aislados de Nuevo León, si no me equivoco. Alejandra estaba trabajando parte teórica mientras estaba al pendiente del cromatógrafo, del HPLC, perdón. Aquí también otra de nuestras compañeras vecinas está utilizando un cromatógrafo flash. Bueno, está haciendo una separación en columna por cromatografía flash para obtener diferentes fracciones de su extracto total. Y nuestro compañero de maestría, Daniel, está haciendo los ensayos biológicos pertinentes pues para probar los productos obtenidos de sus cultivos. Pues por mi parte esto es lo que yo quiero platicarles. No sé si también pues ya algunos de ustedes estén interesados en algo más específico, pues adelante. Muchas gracias, doctora Anaí, por por la presentación, por todo lo que nos comentó ahorita del trabajo que usted realizó en el estudio de la metabolómica de este hongo.
A mí me quedó una duda con respecto a eso. No sé. Ahora sí que considerando la plasticidad de los hongos, no sé si ya hay posibilidad o ya están hablando como de alguna tecnología de recombinación de hongos para aprovechar, por ejemplo, estos productos metabólicos y se puedan caracterizar a escala piloto, ¿no? Y podamos saber qué más pueden hacer. Pues no hemos hablado de eso. Realmente sí lo que hacemos aquí en el laboratorio es mucha ciencia básica. Creo que para poder escalar o ir al siguiente paso todavía nos hace falta trabajo, pero claro que eso sería el siguiente objetivo, ¿no? Entonces, algunos grupos de trabajo en Estados Unidos, claro que hacen eso y obviamente pues es lo que les ha permitido llevar sus productos al desarrollo de fármacos. Todavía no estamos cerca de ello, pero claro que es uno de los objetivos que se quisiera lograr, ¿no? Sí, y Sí, bueno, pues no sé, en la parte de, no solamente fue como la caracterización, o sea, al final no fue solo la caracterización genómica, sino también meterse como al HPLC. Eso sí, en términos de tiempo, de chamba, de colaboración, ¿qué nos puede platicar de eso? ¿qué implica? Pues mira, por fortuna, como les mostré en las fotos, en el laboratorio contamos con el HPLC, ¿no? Y está dispuesto para nosotros 24/7. Nosotros creo que hemos sido de los pocos laboratorios en toda la facultad que pues no ha parado como tal en esta pandemia. Nosotros descansamos prácticamente, pues por así decirlo, 5 meses. Nos estuvimos en casa trabajando en la parte teórica, la parte de análisis. Y de ahí en fuera, a partir de agosto del año pasado, empezamos a regresar a las actividades prácticas del laboratorio y creo que el escalonar el trabajo y a veces tener todo el día para ti solo el equipo, pues eso permitió hacer todo este trabajo de análisis de metabolómica, ¿no? De hacer las separaciones en el HPLC, en la cromatografía flash. Lo que sí mandamos a analizar fuera de laboratorio son obviamente los estudios de espectrometría de masas de alta resolución. Hay una colaboración con la Universidad de Greensboro en California, con donde nos apoyan con esos análisis y también los análisis de resonancia magnética no se hacen allí dentro del laboratorio. Hay una unidad de servicios externos que tiene la facultad, que es la USAI, está en el edificio Mario Molina, de ahí de la Facultad de Química, y ellos dan los servicios de resonancia. Entonces, ellos también empezaron a trabajar a principios de este año y todo lo que teníamos nosotros acumulados para analizar, pues los empezamos a trabajar a partir de principios de este año y a raíz de eso, pues ha sido pues sí, bastante talachudo, por así decirlo, pero pues muy gratificante porque somos un grupo de nueve colaboradores en el laboratorio y entre todos es un grupo que trabaja pues muy fraternalmente, por así decirlo, y todos nos apoyamos. Y yo he aprendido mucho de la parte química gracias a ellos, al doctor, porque mis estudios de posgrado, de doctorado, pues no fueron tan fuerte esa parte, ¿no? Nosotros teníamos el HPLC no a la mano, mandábamos a analizar muestras y solo analizábamos resultados, algunas cosas. Entonces yo aquí en la facultad, en el postdoc, vine a aprender toda la parte fuerte de química, de análisis. eh, Tuve que sacar mis apuntes de análisis instrumental, de resonancia y de orgánica también, ¿no? De porque algunas cosas, pues para la elucidación de las estructuras es básico, ¿no? Algunas cosas de orgánica que por ahí ya había olvidado. Vaya, y entonces, ¿qué sigue para este trabajo? Para ese trabajo, pues ahorita estamos en la recta final. Ya también terminamos de escribir. Bueno, estamos ahí en los primeros borradores
del segundo artículo donde vamos a reportar la caracterización del nuevo péptido. Ajá, entonces, pues estamos en ver, en ver hacia dónde vamos a dirigirnos. La realidad es que desafortunadamente, pues en 2 años de postdoc, uno quisiera quedarse más tiempo, no se sabe, pero la beca se termina y yo espero que la parte que siga sea la cuestiones de expresión heteróloga o de semisíntesis para los compuestos que nosotros estamos encontrando en la parte genómica y en la parte metabolómica, pero pues todavía está por definirse esa parte. Ok, bueno, pues por parte de todos los compañeros que nos hicieron el favor de acompañarnos aquí y también a nombre del equipo de Solaria de Biodata, me gustaría pues darle nuestras cálidas felicitaciones por el gran trabajo que ha estado desarrollando. Esperamos que Gracias. en un futuro pues la podamos tener en más conferencias y que nos siga platicando un poquito más de qué, en qué han dado y qué ha logrado. Entonces, bueno, pues me gustaría agradecerla y una última pregunta para aquellos que quisieran ponerse en contacto con usted, con el laboratorio y bueno, por ahí también nos hicieron llegar una última pregunta con respecto al tema Sí. ¿ustedes llegaron a hacer el aislamiento de los compuestos? O digamos, los sobrenadantes fueron los que se usaron para alimentar al HPLC y todos los otros análisis. Me parece, es una pregunta un poquito más técnica Ajá, que, bueno, pues si nos hace favor de contestar. claro. em, lo que nosotros analizamos por HPLC son los extractos crudos de los organismos. Pues de forma general tenemos el hongo, inoculamos medios de cultivo, se pone a crecer. Generalmente para los hongos utilizamos un rango de 20 a 25 días a, a la condición de temperatura, humedad, luz, oscuridad que se vaya a trabajar. Y a partir de ahí hacemos una maceración con solventes orgánicos. Entonces, esta maceración generalmente utilizamos metanol, acetato de etilo, acetonitrilo. Entonces, obtenemos esta mezcla, ¿no? Este extracto. Es como, por ejemplo, si nosotros ponemos a percolar café con agua, pues obtenemos el extracto, ¿no? Del café y es lo que nos tomamos. O ponemos a percolar té con agua y obtenemos el extracto. En este caso tenemos el cultivo del microorganismo, lo ponemos a macerar con solventes porque por la polaridad de los compuestos que se desean extraer, pues utilizamos esos solventes. Entonces, ese solvente es posteriormente llevado a sequedad en un rotaevaporador y nos quedamos con el residuo o como el asiento, ¿no? De esa extracción. Entonces, ese extracto, nosotros le llamamos a eso un extracto crudo. Entonces, ese extracto es el que analizamos por HPLC para saber todos los componentes que pueda tener y después esos componentes los fraccionamos, perdón, los separamos en una columna. Anteriormente se utilizaban unas columnas de cromatografía muy largas, si ustedes recuerdan algunas clases de química que usaban unos tubos, por así decirlo, ¿no? Columnas de cromatografía empacadas con sílica que se hacía pasar diferentes concentraciones o gradientes de solvente, pues ahora eso se reduce a un equipo muy bonito, muy práctico y que es una maravilla que se tiene en el laboratorio, que es una columna flash, digo, un cromatógrafo flash que utiliza columnas pues por muy grandes como de este tamaño, empacadas con diferentes tamaños de partícula de sílica y se llama cromatografía flash porque pues utiliza presión. ¿Ah? Entonces, gracias a que utiliza esa presión, también se utiliza un gradiente de solventes y eso nos va a ayudar a que ese extracto crudo total que tenemos nosotros nos los va a separar en diferentes fracciones. Entonces, esas fracciones son las que posteriormente se llevan de nuevo análisis a HPLC y entonces ahí ya nosotros podemos diferenciar por
un tiempo de retención o por un perfil de V, que son fracciones diferentes o son fracciones iguales o que puedan tener compuestos similares una fracción con otra, y ahí partimos para ir separando y caracterizando esos compuestos. Si se aíslan, si se obtienen al final como compuestos puros y pues que son almacenados y cuidados pues muy particularmente, ¿no? Entonces sí se obtienen los compuestos puros porque la resonancia magnética se hace a partir de los compuestos puros. Obviamente un espectro de resonancia no se obtiene de buena calidad si hay una mezcla de sustancias en esa muestra, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el trabajo que se hace para obtener un compuesto puro. Aquí nos hicieron otra pregunta. Si bueno, la técnica como tal que nos ha descrito es similar a pues lo que sería una UPLC. Eh, bueno, el UPLC masas lo utilizamos, sí, para, digamos, en el extracto crudo o en el extracto o en el compuesto puro, ¿no? En las dos partes. Nosotros eh, hacemos las dos partes porque de forma inmediata en el extracto podemos conocer todos los componentes o toda la carga iónica que hay en ese extracto. Y ya que caracterizamos y aislamos el compuesto puro, pues el UPLC masas lo utilizamos para tener el patrón y la firma característica de la masa de ese compuesto. Pero el UPLC no es únicamente lo que se hace, o sea, es todo un tren de trabajo, ¿no? Primero, antes del UPLC, nosotros lo pasamos por el HPLC para tenerlo más, más caracterizado y, pues cuando se obtiene el compuesto puro, obviamente tiene que ir fraccionado por el HPLC antes de pasarse por el UPLC. Vaya, perfecto. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas por parte del público. Entonces ahora sí, como estaba diciendo, si tiene algún contacto que nos pudiera compartir para todos aquellos que estén interesados en establecer pues una colaboración o incluso pues muchos chicos que estén buscando continuar con su carrera a través de servicio social o estudios de posgrado, si nos Claro, pudiera compartir ese contacto. sí, no sé cómo les pueda pasar mis datos. Si se puede, a ver, apenas vi un mensaje, no sé cómo se vio. La presentación se vio completa. Aquí voy a poner la primera. Aquí está mi correo, ¿se alcanza a ver? Sí, el contacto entonces lo voy a leer para todos aquellos que digamos que tenemos como ahí un poquito de problemas. Ok. Pues el contacto de la doctora Anaí para la Facultad de Química de la UNAM es amartinez@quimica.unam.mx. Está facilito. Sí, muy facilito. A martinez@quimica.unam.mx. Entrada me pueden escribir a mí y yo los puedo canalizar con el doctor, o también pueden buscar al doctor Mario Alberto Figueroa Saldívar de la Facultad de Química. No creo que sea complicado que, que lo encuentren. La verdad que es uno de los profesores jóvenes más reconocidos en la facultad. Ha ganado 5 veces el premio al investigador más joven o menor de 40 años ahí en la facultad. Em, Él es el director del laboratorio, bueno, la cabeza de trabajo de investigación del laboratorio de productos naturales. Entonces también le pueden escribir a él. Él imparte la materia de farmacognosia a nivel licenciatura y algunas otras clases ahí en la facultad. Entonces
no creo que sea complicado que encuentren su contacto, ¿no? Él siempre está dispuesto a recibir alumnos interesados en realizar servicio social, estancias, tesis de licenciatura, y pues ya si les convence el trabajo, pues la mayoría se queda a realizar tesis de maestría y de doctorado. Entonces, pues, ya sea que le escriban a él o lo contacten a él o me escriban a mí para ponerlos yo en contacto con él, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también adicionalmente, si gustan, también nosotros podemos ser el canal de comunicación. Si alguien está interesado, pues puede contactarnos a nuestros, ahora sí que a todas, a la batería de canales de comunicación que tenemos, tanto en redes sociales, el canal por ejemplo de YouTube, que vamos a estar subiendo esta presentación en el transcurso de los próximos días para que también pueda estar disponible para todos aquellos posteriormente, y también pues nuestros correos de contacto, que sería hola@solariabiodata.com.mx, y también el de contacto @solariabiodata.com.mx. Entonces pues muchísimas gracias, doctora. Gracias Esperamos. a ustedes, pues espero que haya sido de interés y de utilidad para aquellos que están interesados en esta área o que a lo mejor no conocían, pero pues que ya se enteraron, ¿no? De lo poco que hacemos ahí en la Facultad de Química. Perfecto. No, bueno, lo poco, pero bueno. Pues muchísimas gracias y esperamos que tengan una excelente noche, y también para todos los asistentes les deseamos un bonito fin de semana. Entonces, Gracias hasta a luego. todos, hasta luego.